Bienvenido, Daker. Daker, como quien dice, se fajó. No me dejaste respirar, Daker. Buenas tardes, profesor. No me dejaste respirar mandando información y yo decía una cosa y entonces ya me estabas mandando la otra y yo dije, bueno, perfecto. Eso es bueno, es positivo, es interesante y es bueno que haya esa retroalimentación. Yo al menos me permito a ustedes tres, en realidad faltarían dos personas más. Me permito felicitarlos no solamente por los trabajos, por la constancia, sino porque también se preocuparon en investigar cosas que yo eventualmente no había, no había explicado con profundidad en la clase, pues, ¿no? Sobre todo el tema referido a la interpretación de planos y todo esto, pues, ¿no? Entonces, esa parte me pareció bien positiva, ¿no? Sobre todo por el interés que despertó. Y contestando un poco dudas sobre ese particular, que además se llama participación, yo le comentaba, no recuerdo a quién, le comentaba que en en un proyecto estructural, todos los elementos que aparecen allí en un plano estructural, todos quieren decir algo y todos tienen una importancia capital dentro de lo que es el proceso, no solamente de lo tipológico estructural, ¿no? Como matrimonio entre lo tipológico arquitectónico y la estructura, que yo siempre insisto en que eso es un matrimonio indisoluble, pues, ¿no? Este, pero que además tiene este respaldo en este material que vimos en el curso. Y esa preocupación por indagar me llamó poderosamente la atención. Entonces, allí es cuando yo les digo que todo lo que aparece en ese plano o en esos planos estructurales tiene importancia, porque cada uno de los elementos debe ir con su especificación constructiva relacionada y vinculada con el material, no solamente con el material, sino con lo que es el cálculo, ¿no? Estructural. Pero el cálculo por sí solo y el estudio de suelos por sí solo y las condiciones o determinantes eh, de la materialidad donde esa tipología estructural y arquitectónica se van a edificar, no solamente son el elemento determinante. Hay una especie como de categoría que yo llamo eh, proyectual más profunda de la estructura y que es que la estructura es el alma de lo que nosotros hacemos. Es el alma y es al mismo tiempo el cuerpo, ¿no? Porque hay como un sentido, aunque no lo querramos ver así, o aunque algunos ingenieros digan que eso no es así, ¿ok? Hay un sentido hasta poético en el manejo y en el tratamiento de de la obra arquitectónica vinculada al hecho estructural. Entonces tenía yo en la imagen que había puesto allí, voy a ver si la consigo nuevamente. Mm, a ver si consigo nuevamente. Sí, allí está. Nosotros iniciamos, bueno, entonces recapitulando el tema este de los planos, todo importa. Cada círculo que ustedes ven, que también fue una de las preguntas que me hicieron, ¿qué significan esos círculos? Bueno, esos círculos son justamente las cabillas vistas en sección,
¿ok? Bien sea en la columna o bien sea en la viga. Cuando haces la sección de la viga, allí tú ves la constitución del acero, pues, ¿no? El acero superior, el acero inferior y en el medio también el acero de refuerzo. Dime, Nailin. Sí, profe, yo le hice esa pregunta porque en esa vista como desde arriba, hay unos que tienen 2 círculos, 6 círculos y también hay otros, lo que pasa es que no se lo comenté en el foro, que Ujú. son X y otras son como, o sea, son cruces, otras son como X y esa duda también me quedó. En los círculos, ¿no? Sí, correcto. En vez de Bueno, tener círculos, muchos círculos pequeños, algunos son cruces y algunos son X. bueno, Solo que fíjate, en otra parte del plano. sí, correcto, porque cada círculo y cada código, por decirlo así, o cada código gráfico que se establece allí, lástima que no lo tengo aquí a la mano, pero cada código que se establece allí, tiene que ver con el aspecto de cómo está eso constituido estructuralmente. ¿Qué quiero decir con esto? Si ves el círculo solo, ¿no? Dependiendo del proyectista que hace el plano, si ves el círculo solo, eso tiene un significado en el calibre de la cabilla que está señalando en ese lugar y en ese punto específico de la construcción del componente estructural, bien sea columna o bien sea viga. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una viga con 6 círculos sin nada dentro y 6 círculos abajo sin nada dentro y puedo tener en el medio dos con un círculo y una X. Bueno, en el caso de ese proyecto, los que eran círculos sencillos eran cabillas de media. Los que tenían el círculo en negro eran cabillas de 5/8. Los que tenían un círculo dentro de otro círculo eran cabillas de 3/4. Los que tenían el círculo con la X eran cabillas de 7/8. ¿Ok? Y entonces, fíjate qué sutil es la diferencia en el plano, pero tiene un significado, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, la tabla de columnas, tú ves la columna e inmediatamente ves un sinfín de puntitos alrededor, ¿no? De la columna cuadrada. Y algunos están en negro y otros tienen las otras codificaciones que hemos mencionado. Y es porque esa columna no solamente se compone de un acero, digamos, eh, igual en todas sus partes. No, por lo general, el acero que se coloca en las esquinas es de mayor calibre que el acero que va en las caras, bien sea de la columna o de la viga que estemos viendo o analizando en ese momento. Entonces, eso te indica cómo está constituido el elemento en sí y cuando lo pasas ya al plano donde se ven esas varillas largas, que es lo que se llama el despiece, allí tú entonces tienes que cotejarlo con la sección, ¿no? Porque puede ser que exista un error entre una viga y la sección que están presentando, pues, ¿no? Porque eventualmente puede señalar en la sección que tienes un refuerzo de dos cabillas en la parte intermedia de la viga de dos cabillas de 3/4, pero cuando vas a ver el despiece horizontal, la cabilla no es de 3/4, sino que dice 5/8. Entonces, ya ahí surge una duda. ¿Por qué me aparece en la sección 1.1 de 3/4 y cuando la voy a ver en el despiece de 5/8? Y esa simple diferencia no solamente tiene un impacto en el hecho de haberte dado cuenta, sino que imagínate cuántas vigas de ese tipo están distribuidas a lo largo de una edificación, que en este caso es un edificio
de 5 pisos, multifamiliar, de 5 apartamentos. Entonces, imagínate cuántas vigas tipo C1 hay que repetitivamente en cada planta tienen ese error. Entonces, no solamente tiene un impacto a nivel de la respuesta estructural como tal, ¿no? Que se calcula con base a el propio peso de la edificación, de las personas que vayan a estar allí, del sismo, ¿ok? Por eso hablamos de edificaciones sismo resistentes, sino también tiene un impacto en lo económico, porque si tú estás poniendo todas las vigas de refuerzo, ¿ok? Todas las vigas, perdón, con refuerzos de 3/4, y resulta que tú solamente viste el despiece y analizaste que eran de 5/8, entonces compraste cabillas que no eran, porque no sabes realmente si eran de 5/8 o eran de 3/4. Entonces la cabilla de 5/8 tiene un costo y la cabilla de 3/4 tiene un costo. Entonces imagínate tú en un proyecto, en un terreno de 5.472 metros cuadrados, donde tienes 18 ejes por un lado y 18 ejes por el otro lado, o 10 ejes por un lado y 10 ejes por el otro, y que todos los refuerzos de esas columnas, de esos ejes, que eran en 3/4, tú los calculaste como de 5/8. Significa que, bueno, o sea, económicamente te descalabraste, pues, ¿no? Porque tiene un impacto el hecho de la equivocación. Y entonces tú dices, bueno, sí, pero pueden cambiármela. O pueden, pero es que ya cambiártelas, una vez que están cortadas de acuerdo a ese despiece, que es realmente lo que importa dentro de ese plano, que es que eso que está allí dibujado pasa a ser realidad, pues, ¿no? Entonces, hiciste una compra de un montón de toneladas de acero de 5/8 cuando en realidad tenía que ser de 3/4. Y entonces ese es solamente el transporte para hacer el cambio, ¿ok? Porque una gandola carga 20 toneladas y para hacer un edificio de 5 plantas necesitas varias gandolas, ¿no? Entonces imagínate solamente el procedimiento de la variación y del intercambio. O sea, son 4 viajes solamente en gandolas en devolver el material, y eso contando con que sean solamente de 20 toneladas. Entonces ya ahí solamente en descargar, cargar, el flete, ir, volver, hacer el cambio, o sea, ya ahí perdiste un montón de dinero por ese simple despiste en la verificación de la forma y el tipo del punto o del círculo o de la esfera o como lo quieren llamar, que va vinculado con la proporción de la cabilla, ¿no? Entonces, está muy bien el hecho de tener la noción de la tipología estructural, así como este domo que estamos viendo aquí del proyecto del Louvre de Abu Dhabi del arquitecto Jean Nouvel. Pero imagínate tú que esta cubierta que estamos viendo eh, tenga una estimación, una cubierta en acero, pero tenga una estimación a ser realizada con un tipo específico de lámina, con un calibre, pues, ¿no? Porque las láminas para fijar, por ejemplo, estas estructuras o armar este tipo de estructuras tienen un calibre. El calibre depende del espesor de la lámina, pues, ¿no? Y de su resistencia. Entonces, imagínate tú que tú, como constructor de esto, interpretas los planos y no te das cuenta de que el calibre del acero que tienes que utilizar para armar este domo es, por decirte tú, de 32 pulgadas, la lámina, y decides utilizar otro, porque fue el que interpretaste o el que comprendiste, ¿ves? Entonces, allí tienes un error de cálculo fundamental. ¿Por qué? Porque puede ser
que el cálculo estructural aquí, más que el peso propio del elemento del domo, haya considerado el tema de los vientos, que también es, además del sísmico, algo importante. ¿Ok? Entonces, bueno, estás teniendo un elemento que eventualmente, como concha, puede levantarse, no es que va a salir volando como un platillo volador, pero eh, pueden suceder cosas, eventos naturales y la edificación que proyectas, tanto en el aspecto arquitectónico como en el aspecto estructural, tiene que soportar esos elementos. Y la responsabilidad que tienes tú como arquitecto es en ese matrimonio estar consciente de los elementos que integran esa tipología estructural, porque además es lo que tú quieres transmitir como espacialidad. Y eso tiene que ver mucho con la materialidad estructural. Y por eso es que tú necesitas saber leer e interpretar todos los elementos técnicos y documentos técnicos que incorporan la tipología estructural y constructiva. Porque si no, bueno, pues puedes cometer un gran error o puedes avistar una dificultad previamente y anticiparla, no solamente con consecuencias hacia el tema estructural en sí mismo como elemento portante, sino de lo que tú deseas generar, ¿no? De esa poética que tú quieres generar espacialmente y que esa cubierta va a generar. Entonces, por eso también hablo de la estructura como el alma de lo arquitectónico, porque no solamente está involucrado este tema de conocimiento, de lo estructural como tal, lo documental estructural como tal, el suelo, fíjate que esto no tiene suelo, esto está sobre el agua, ¿ok? Entonces, imagínate tú, allí hay otra variación, porque necesitas entonces tener conocimiento de que esto tiene que tener unas fundaciones de tipo de pilotaje, de camisa perdida, son unos tubos de acero que van hincados, es decir, es como que si estuvieras construyendo un macro muelle, ¿ok? En medio del mar que va a soportar todos estos elementos y además va a soportar ese domo que en su interior ah, refleja esto que vamos a ver a continuación. Un juego sensorial de luces y sombras que tienen mucho que ver con la arquitectura islámica, que es netamente geométrica, ¿no? Y va muy vinculada también a la idea islámica de el reconocimiento de la estructura y del lugar en el sentido de la religión, donde no se adora imágenes, sino que el elemento donde se hace la oración, en este caso no porque es un museo, pero el sitio, la mezquita o el lugar donde se hace la oración, allí no existen imágenes, ¿ok? Sino que existen dibujos geométricos y la propia composición de esa tipología, en este caso particularmente sea mezquita o sea iglesia o sea catedral, también te impone una forma tipológica estructural determinada. Pero esa forma tipológica estructural determinada debe, debe también tener esa carga poética intrínseca, pero no solamente poética en el sentido de que, mira, esto lo generé de esta forma con la yuxtaposición de geometría. No, tienes que saber cómo eso se va a generar y cómo eso se va a construir, pues, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso es uno de los elementos más importantes dentro de lo que es la razón y la concepción
estructural y tipológica estructural y constructiva, que es como trabajar con el material, con la crudeza de un material que en su estado más puro es un trozo de metal, pero cuando es tratado en conjunto con las intenciones espaciales y arquitectónicas, esa unidad genera eventos espaciales de alto valor eh, en los sentidos, ¿no? Y eso pues hace que lo arquitectónico y lo estructural, como menciono, se vean como una unión indispensable y necesaria. En ese sentido, el tema de las analogías, una analogía es una referencia a la analogía orgánica, que lo mencionaba en una de las respuestas que di a los ensayos. La analogía orgánica ha estado siempre muy presente en el mundo del desarrollo de las estructuras, pues, ¿no? Hablamos de conchas, bueno, allí hay más bien como una analogía marina, pero en muchas oportunidades, como vimos con Frutovivas, por ejemplo, el tema del árbol para vivir, está la analogía orgánica, ¿ok? Y esa analogía orgánica tiene un peso específico dentro de la concepción arquitectónica y estructural como una unidad. Porque esa idea de un árbol para vivir no solamente tiene que ver con la idea de las raíces, el tronco y las ramas, ¿no? Sino que tiene que ver también la forma de cómo habitas dentro de ese espacio y cómo funciona el edificio también orgánicamente. Hoy en día, además, añadiéndole el carácter de sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que el edificio no solamente debe ser funcional, no solamente debe cumplir con las normas, no solamente debe tener todos sus estudios técnicos, no solamente está fundado en la tierra, sino que también puede estar fundado en el mar, pero que a la vez tiene un componente más allá de lo sensible, ¿correcto? Y que uno como profesional tiene que saber cómo traducir eso en lo que se desea eh, como resultado final y que sea lo que tú tengas proyectado como resultado final en tu mente. Hay muchas anécdotas al respecto sobre el tema de la analogía, pero dentro de la tipología estructural, la analogía con la naturaleza está siempre muy presente, sobre todo en la evolución de los conceptos iniciales que revisamos, el arco, el domo, y por eso es que traigo esto a colación. Este es un domo como el domo que iniciamos estudiando en la primera semana. Entonces, la tipología estructural ha sido tan válida en la antigüedad clásica, ¿ok? Del domo, como en la contemporaneidad, como es en el caso del Museo de Jean Nouvel en Abu Dhabi. Es una tipología estructural y constructiva que, si bien utiliza otra materialidad, es un domo. Al igual que cuando estudiamos las propuestas de el poliedro y de Buckminster Fuller, son elementos, como señalabas tú, Daker, que tridilosas, ¿no? Comprendidas en tu propuesta que hiciste allí, pues son realmente tridilosas en una escala macro, compuestas de formas hexagonales que se van armando de una manera eh, que en su ensamblaje constituyen también un domo geodésico.
¿ok? Porque está conformado por hexágonos, octágonos, pentágonos, pues, ¿no? Para poder lograr ese domo geodésico. Pero a fin de cuentas es un domo y es una tipología estructural determinada que en ese caso no tiene que ver solamente con lo arquitectónico, sino tiene que ver con lo estructural y con el uso, que es una sala de conciertos, una sala de eventos. Pero el domo también te sirve para cubrir un museo y el domo también te sirve para cubrir un templo, ¿eh? Entonces, todas esas categorías las tenemos que ir viendo y las tenemos que ir teniendo presentes en la propia concepción arquitectónica de lo que nosotros vayamos a proyectar. Es decir, tenemos que saber cómo eso se va a construir. Tenemos que saber también, como en algunos de los casos que se plantean, si es efímero o es permanente. Eso entonces indica una manera y una forma constructiva también distinta de aproximación, porque entonces tiene que ser una estructura ensamblada, ¿ok? No una estructura vaciada en sitio o soldada, soldado o pernada, ¿no? Sino que influye si va se va a permanecer o si va a ser móvil. Entonces, todos esos son variables que nosotros tenemos que analizar y no utilizarlas como capricho, ¿no? Lógicamente, hay elementos dentro de lo arquitectónico y estructural que inclusive tú te los planteas como reto, pues, ¿no? O siempre has tenido esa inquietud o esa idea de desarrollar un tipo específico o particular de tipología estructural para alguna idea arquitectónica que tenga interés de desarrollar. Entonces, bueno, la tienes allí como en tu subconsciente, consciente, inconsciente, como se quiera llamar, pues, ¿no? Y allí entonces entramos en otra categoría, ya como más filosófica, porque hay como una especie de ADN de la forma que también permea hacia el tema arquitectónico y estructural, y de cómo la persona y el individuo percibe la forma. No es la misma manera de cómo yo me aproximo al tema proyectual que como se puede aproximar Deiker o Maibet o Naelin. Es decir, las aproximaciones son distintas, pero hay un ADN de formas que tienen un origen ancestral, ¿ok? Y que según la filosofía de la antigüedad clásica provienen de algo que es el mundo de las ideas, ¿no? Y que nosotros interpretamos a través del conocimiento de nuestro ser y de la interpretación de la realidad que nosotros hagamos, pues, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de elementos que influyen no solamente en la concepción, sino en la particularidad también del elemento, el circulito con el puntico que está en el plano de detalle. O sea, tienes que saber manejar la escala particular, la escala de detalle y la escala general. Porque el error más común y frecuente y que causa tedio y fastidio es decir, no importa, tú proyectas el asunto y yo después meto la estructura. No, errado, equivocado, al menos para David Moreno. Eso no es así, porque Jean Nouvel lo primero que contempló para este diseño fue el tema del domo y esa yuxtaposición y superposición de geometrías para generar en ese espacio de temperaturas que en el día ascienden
a los 45 grados y en la noche bajan hasta los 3 grados, correcto. Ese domo lo concibe dentro de ese contexto además climático, pero también sensorial y espacial. ¿Ok? Entonces, allí la tipología estructural, constructiva, priva sobre el resto. ¿Ok? Y en una forma de adaptación terminan de comunicarse y comulgar, a menos que la intención del proyecto sea que exista un contraste entre las dos. Pero siempre hay una concepción conceptual que hace que ambas sean, para mí, indivisibles, recíprocas y siempre como en contrapunto, pues, ¿no? Siempre como en un diálogo estructurante, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna intervención, porque de eso se trata un poco esta clase, alguna reflexión, alguna crítica, alguna duda, em, algún señalamiento de cómo podríamos mejorar o de lo que les quedó del curso, pues, ¿no? Es un poco para que quede constancia de eso. No sé si alguien quiere intervenir sin pena. Bueno, profe, en lo personal, como yo le había comentado antes, a pesar de trabajar ya en el ámbito, Ujú, no tenía mucho conocimiento sobre los materiales porque aún estoy como empezando con eso. ujú, Entonces, realmente a mí me pareció bastante interesante y sobre todo con el hacer el proyecto final, que nos dio esa libertad de jugar, por así decirlo, con materiales, ver, buscar a profundidad pesos, o sea, creo que eso fue realmente como la mejor práctica para entender cómo llevar a cabo un proyecto, aunque haya sido muy chiquito. Y bueno, como siempre le he dicho, realmente sus clases son súper interesantes porque habla desde su conocimiento y no solamente desde lo que puede encontrar en internet o de una diapositiva. Entonces, realmente estoy súper contenta con el gra- contenido y con las clases. Gracias. Yo también estoy muy contento, créeme, de verdad. Y bueno, gracias por eso. Y acabas de decirme algo que es importante, que no sé si lo comenté en la clase anterior o lo comenté en alguna reunión de trabajo o en taller, no sé. Pero una de las cosas más temibles, ¿no? Una de las cosas a las cuales hay que tenerle mayor temor es a la libertad proyectual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando eres libre de hacer lo que quieras, porque se te puede presentar, puedes tener esa bendición que tú crees que es una bendición, pero realmente la libertad trae consigo una responsabilidad superior, ¿no? Porque la libertad no puede ser un libertinaje proyectual. Es decir, no es yo hago esto como me da la gana. No, la libertad cuando tienes esa fortuna, debes manejarla y debes administrarla mejor que con las restricciones en un proyecto. ¿Por qué? Porque eh, tienes que saberla administrar. Es como la libertad individual. Una cosa es el ser como una entidad individual y otra es en su acción con el colectivo. En teoría todos somos libres, pero eso no me da derecho a mí a sobrepasar por encima de ti, ¿ok? No, esa libertad me da a mí una herramienta para la convivencia, para esa unión social coherente. Porque si yo paso por encima de ti porque tengo libertad de acción o de poder o de cualquier tipo de cosa,
eso se convierte realmente en un libertinaje, ¿ves? Y más si tienes el poder absoluto de decisión en la obra, sea porque ya has trabajado con esos clientes o sea porque has desarrollado mucho el área de los concursos, que también sucede en la vida del arquitecto, o porque hayas desarrollado la parte académica o las hayas desarrollado las tres en conjunto. Cuando tú le planteas al estudiante, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieres ahí, eh, todos se quedan como que ya va y, o sea, me tienes que decir lo que tengo que hacer. Entonces, es más comprometido, pero si sabes ser libre y establecer las reglas contigo mismo, los resultados son justamente más profundos porque te obligan a tener conciencia sobre todos los procesos y no solamente eso, sino que te obligan a investigar, a conocer sobre lo que desconoces. Entonces, mi recomendación para el curso y en general para el trabajo en este mundo de la arquitectura, que no es solamente dibujar planos, sino que tiene que ver con un montón de cosas más, ¿ok? Y sobre todo tiene que ver con el ser, así al menos lo concibo yo, no tanto como social o como cultural, sino eh, el ser, ¿no? El ser y el otro, ponerte en el lugar del otro, de la persona que va a utilizar eso que tú estás haciendo. Entonces, es una gran responsabilidad tener el manejo y el dominio de todo eso, porque es muy fácil que se te escape de las manos. Es mucho mayor la responsabilidad cuando tienes libertad absoluta que cuando tienes ciertas restricciones. ¿M? Eso yo lo he comprobado. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Bueno, justamente teniendo ojos donde no los tienes. Porque mira que esa libertad puede traer complicaciones de muchos tipos y de muchas índoles cuando no tienes eso que tú planteas bien sustentado. Y allí es cuando el tema interdisciplinario cobra mucho vigor y mucho valor en el tema que nos compete en el curso. Es decir, nosotros tenemos que trabajar con un equipo y no trabajar en un equipo de decir, bueno, tú haces esta parte, yo hago esta parte. No, se trata de que en el desarrollo de lo arquitectónico y de lo estructural como un todo, intervienen muchos, muchos profesionales. Y no solamente muchos profesionales, intervienen también un capital humano y obrero que es el que, a fin de cuentas, está en el campo y tiene que ser dirigido, porque son personas que realmente, si tú no les muestras una perspectiva de lo que van a hacer o no les muestras un resultado, se los digo porque antes digamos, no es que no se podía, pero las perspectivas que tú hacías eran a mano, ¿no? Y no te estoy hablando de mucho tiempo atrás, pues, o sea, entonces la gente, bueno, sí, tenía una visión, pero no es como ahora, pues, que tienes una cantidad de elementos de asistencia por computadora que, bueno, mira, al maestro de obra, al ingeniero residente, al cliente, a cualquiera, tú puedes ir y mostrarle, mira, este es el proyecto, así se va a ver, entonces ya él tiene una idea. Pero
Ay, profe, disculpe que le interrumpa. No sé si de casualidad vio que creo que se llama Alfredo Cohen, que creo que es uno de los de la constructora Sambil o dueños del Sambil, hizo un video como de realidad virtual caminando dentro del Sambil que no existe. Sí, sí, O correcto. sea, le hicieron el proyecto, creo que el de lechería, y él sale en un video como de selfie caminando por el centro comercial y es un render. Ve, y, o sea, imagínese todo lo que ahora uno le puede presentar al cliente. Claro, claro. Pero lo importante es cómo ese render se hace realidad. Ahí, allí está la advertencia. ¿Ves? Esa es la advertencia. Allí es donde está el peligro. Claro, porque tampoco es vender sueños imposibles que no se puedan lograr estructuralmente. Entonces, allí es donde la inteligencia artificial, ¿no? Juega un papel importante en el sentido de que no está regulado, ¿ok? Porque tú puedes caminar por dentro de tu centro comercial y ver cómo va a ser, pero tú no puedes hacer eso sin tener el proyecto. Es decir, el proceso inverso no funciona. Y ese es un peligro que se está presentando y que por lo menos para mí es pavoroso. Y es pavoroso Bueno, porque es cierto, hay personas que presentan proyectos realizados con ChatGPT que ni siquiera saben si son posibles y son más bien locuras, o sea, unas soluciones estructurales que no son posibles jamás y nunca. no, y tú no puedes hacer el proceso a la inversa. Tú tienes que empezar por la concepción arquitectónica, tipológica, arquitectónica, estructural, considerando todos los elementos, el suelo, por ejemplo, en un sitio como Lechería, donde yo he trabajado, y bueno, eso es prácticamente a 60 centímetros está el agua cuando haces una excavación. Entonces tienes que tener una idea de cómo es esa estructura antes de que tú me muestres cómo va a ser eso desde el punto de vista espacial y conceptual, porque realmente están todos los estudios. ¿M? Entonces, no es porque uno quiera ir siempre con la contraria, ¿no? Que es lo que le pasa a uno que es rebelde, pues, ¿no? No es que uno quiere ir a la contraria, pero yo te puedo decir, oye, muy bonito, chévere. Eso lo hago yo con Simón, que es mi renderista de confianza, y le digo, bueno, toma, Simón, aquí está esto, está este boceto, vamos a pasarlo aquí por Nano Banana, y le escribimos un prompt, sacamos 7 imágenes de X. Entonces ahí las tenemos. Ajá. Y cuando vas a la realidad, esa realidad de la que yo te estoy hablando, que es la realidad constructiva, donde te equivocaste en una cabilla y pusiste otra, entonces ahí nadie se va a acordar del ¿cómo se llama? Del tour virtual, porque le estás pegando en el bolsillo al promotor. ¿M? Entonces, entonces eso esa línea es muy peligrosa y hay que saberla manejar. ¿Ves? Porque solamente tiene coherencia cuando tú vas siguiendo el proceso como es. Tú no puedes ir de la imagen ideal al proyecto constructivo, ¿ok? Tú tienes que ir de lo constructivo, documental, real, para pasar a eso, porque si no es una mentira. Y lo peor que puede existir en arquitectura y en el desarrollo estructural es mentir. Entonces, ese es un tema ético allí que es importante
de establecer y de definir y de tener en cuenta para la elaboración de proyectos, pues.